Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa En la Mira de los Especialistas. Un programa de Heywich López Consultores con el afán de difundir, de transmitir aquellas novedades y pues aclarar algunas preocupaciones que hay en los temas fiscales y administrativos. Pues el día de hoy tenemos el gusto, la verdad para mí es un honor, tener con nosotros a dos grandes contadores de aquí de la firma Heywich López, a la contadora Laura Juárez y al contador Ernesto Lalde. Ambos son gerentes de asesoría y planeación fiscal aquí en Heywich López y realmente están muy metidos con el tema fiscal, principalmente con el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a efecto de precisamente evitar tipos de contingencias. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es de gran interés para todos, que es precisamente los CFDIs. Vamos a hablar respecto de los tipos de CFDIs que existen y además de los principales errores que luego se ha detectado cuando se lleva a cabo el llenado de los mismos. ¿Por qué es tan importante el CFDI? Hoy en día pues nosotros sabemos mucho de las facultades de control de gestión que tiene la autoridad y esas vigilancias profundas, cartas de invitación y los procedimientos de restricción de sellos digitales están a la orden del día. Sabemos que muchas personas les preocupa de gran medida estas situaciones porque implica trabajar, generar más trabajo para las personas, para su equipo contable, el efectuar diversas aclaraciones y en muchos casos tener que corregir su situación fiscal. Es decir, va a tener que erogar. Y la autoridad lo ha visto como una gran oportunidad para recaudación. Las cifras de recaudación primaria han incrementado realmente por la restricción de sellos que pues aprietan al contribuyente, lo ponen sobre las cuerdas y muchas veces para lograr agilizar esos trámites de la autoridad, que luego no son tan ágiles, pues el contribuyente opta muchas veces por regularizar su situación fiscal sin que se consiga una facultad de comprobación, una facultad de gestión como tal, y eso creo que es muy o sea, los contribuyentes prevenir muchas de esas cartas de invitaciones siempre y cuando la información que se entrega al SAT sea la correcta. Y ahí vamos a hablar respecto del llenado de las declaraciones, de las informativas también, y principalmente el llenado de los CFDIs. Para mí el CFDI es el ADN que tiene el SAT, porque toda la información que jala de los CFDIs lo que hace propiamente es compararlo con lo declarado, con las declaraciones, y de ahí detecta diferencias que pudieran generar y es lo que motiva todos estos actos de autoridad. Entonces creo que sí es demasiado importante el hablar respecto de los CFDIs y para empezar a hablar un poquito de eso que ustedes son expertos y que ahora hablar un poquito de los tipos de CFDI, porque oímos de CFDI es un comprobante fiscal digital por internet, que es un comprobante fiscal al fin y al cabo electrónico, pero hay demasiados tipos de CFDIs. Antes la gente nada más estaba acostumbrada en papel a emitir la factura y era cuando vendía un producto, cuando llevaba un servicio, pues recibía un ingreso y estaba amparado en una factura que le entregaba, ¿no? Para que la otra persona le hiciera deducible. Pero ahora no nada más es ese CFDI, hay diferentes tipos. Mi querido Ernesto, para empezar un poquito contigo, ¿cuántos tipos de CFDI existen? ¿Y en qué consisten estos CFDIs? Para que nos orientes un poquito en eso. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Mira, actualmente hay ahorita 6 tipos de CFDI, que es CFDI de ingresos, egresos, traslado, nómina, retenciones y pagos y complementos de pago. Okay. Y eso aparte de los complementos, pues los complementos son infinidad, pero cada uno de los CFDIs tiene su peculiaridad. El más común, el que todo el mundo conoce, me imagino que es el CFDI de ingresos. El CFDI de ingresos es el ¿Ese más común. Ese CFDI se utiliza para prácticamente facturar los servicios del contribuyente que está haciendo, ajá, así como la compra y venta de productos. Ok, pero ahí no basta, porque con ese CFDI de ingresos pues tiene mucho que ver el complemento que tenga. Así es. A lo mejor vamos a hablar, por ejemplo, del complemento que es el que genera más errores, que es el complemento de pago. Porque mucha gente dice, sí me expediste CFDI, pero me dice mi contador que hay un complemento que se necesita hacer. ¿Cuándo se requiere ese complemento de pago? Este complemento de pago se tiene que hacer cuando el CFDI origen, que se conoce como CFDI de raíz, es emitido en PPD y pago por definir. ¿Es pago por definir o PPD? Que es pago en parcialidades o diferido. Que es el que conoce ahorita. Okay. Y cuando la factura no es pagada, se tiene que emitir así el CFDI. Y cuando la factura ya es pagada, se hace el complemento de pago, de acuerdo, y se pone la fecha
en que se pagó el El de- CFDI de ingresos. Entonces, por ejemplo, si es un CFDI que se paga en el momento, es el que le pone el PUE, que es Ah, pago en una exhibición, Es correcto. ¿no? Es correcto. Y ahí ya no necesitas hacer un complemento No, de ya pago. no. Pero si tú le pones PPD porque no te lo pagaron en el momento, sino te lo pagaron ya sea antes o después, Después. y ahorita podemos hablar un poquito de eso, ahí sí necesitas un complemento de Un pago complemento para de que pago. vincule, que es propiamente un tipo de comprobante en el que hace como referencia al pago, es decir, vincula el pago con el CFDI. ¿Sería Así eso es. un complemento? Van vinculados los dos. Ok, entonces ese es de ingreso. Ese es de Ahora, de egreso, ¿cuáles serían los CFDIs de egresos que emite un contribuyente? El CFDI de egresos son varios, porque prácticamente ahí se tiene que hacer cuando tú manejas anticipos Ok. y tienes que hacer el CFDI de egresos para cancelar el anticipo que tú hiciste desde un inicio. Ok. El otro CFDI para hacer descuentos o en este caso bonificaciones. Que eran las notas de crédito, digamos, Exactamente, como así es. coloquialmente se conoce, es un CFDI de egresos. Y ahí fíjate que es muy importante porque he visto muchos errores de algunos contribuyentes que en lugar de cancelar, supongamos, se elimina la operación y en lugar de cancelar el CFDI por X o Y, hacen notas de crédito. O sea, las notas de crédito entiendo yo que son nada más para descuentos, bonificaciones Y devoluciones. y devoluciones. Y se acabó. Sí, o ahí sea, está. no para otras cuestiones. No deberían de puedes hacerlo. cancelar una factura con una nota de crédito. Perfecto. Entonces, el CFDI de egresos, digamos que es para que en tu contabilidad haya un comprobante, ya sea de un descuento, bonificación o devolución de mercancías, o para que a lo mejor apliquen un anticipo, entre otros muchos ejemplos. Es para disminuir el saldo del ingreso que tenías, el CFDI de egresos. Exactamente, así es. Digamos, en el caso de anticipos, porque cuando un contribuyente solicita un anticipo, tiene que emitir un CFDI de ingresos. Y el CFDI de ingresos es para cancelar el anticipo y no estar duplicando el ingreso cuando ya vas a facturar tu producto, tu servicio en este caso. Ah, ok, perfecto. Sí, para que digan, oye, pues no está pagando dos veces y no va a pagar impuestos Exactamente. por el anticipo y por el total, ¿no? Digamos. Sí, así es. O sea, inicialmente el de anticipo, el que comenta Ernesto, es solamente por el pago que estás recibiendo en ese momento. Ya cuando conozcas el monto total de la operación, haces el CFDI por el total de la operación y aplicas el anticipo para no duplicar el ingreso, como comentaba Ernesto. Ok, perfecto. Son de ingresos. Son de egresos y el otro se utiliza para descuentos, bonificaciones o devoluciones. Que es propiamente eso. Oye, nómina. Yo me acuerdo que antes era pues nada más tu comprobante de nómina de que te pagaban y todo, ya desde hace muchos años, cuando empezó este CFDI nómina, pues ya es propiamente un comprobante fiscal el que ampara el salario que te dan y las retenciones que te efectúa el patrón. Y el patrón tiene que emitir, digo, cualquier patrón que tenga, que sea patrón, ahora sí voy a redundancia, tiene que emitir los CFDIs correspondiente de nómina, pero veo que ahí hay mucha confusión respecto de la entrega, respecto de la fecha de pago de la nómina, el cálculo de todos los impuestos. ¿Cómo es ese llenado del CFDI de nómina? Mira, el CFDI de nómina es muy importante porque prácticamente representa un porcentaje muy alto en lo que es la deducción del contribuyente. Prácticamente cuando se va a emitir el CFDI de nómina se debe de configurar bien los que son los datos, en este caso del contribuyente que es del emisor y del empleado del trabajador. Ok. Debes especificar también tus percepciones gravables y tus percepciones exentas. Ok. Y ahí se debe de partir. Y los conceptos. Y me los imagino. conceptos, exactamente. Ahí, por ejemplo, sí, cuando es asalariados, pues claro, ¿no? Se emite porque pues, hay una subordinación. Pero hay muchas personas que prestan servicios independientes y que le solicitan al patrón que les asimile a salarios. Porque no nada más entiendo, y ahí entra, cuando se es régimen de asimilado a salarios, digamos que entra dentro de ese mismo, pues no nada más son servicios independientes, sino los anticipos del remanente distribuible, ¿no? Que se da, o el remanente distribuible. Hay muchas hipótesis que prevé la ley respecto de eso. Para todos esos tipos, ¿se tiene que emitir el CFDI de nómina? Sí, se tiene que emitir un CFDI. Okay. Y de nómina en específico, estableciendo la retención y pues de los impuestos que sí, así tienes que especificar prácticamente ya sea tu sueldo, tu asimilable a salario, tu base y tu retención, en este caso.
¿Y qué otro me falta? ¿El de traslado? El de traslado. Ok. El CFDI de traslado ese se utiliza para comprobar la posesión de una mercancía que se va a trasladar de un punto de origen a un punto final. Ok. Ese normalmente, digamos que un contribuyente va a llevar un producto a un destino y es posesión de él, tiene la propiedad de la mercancía. Y ese es propiamente ligado con la carta aporte. ¿O no? Con el no, complemento no va de carta ligado. aporte. La carta aporte prácticamente, ese lo utiliza, va ligado a un CFDI de ingresos y lo utilizan los contribuyentes que se dedican a prestar servicios de transporte terrestre o fletes. Ese CFDI se emite, es parecido al de traslado porque también tienes que especificar el punto de origen y el punto final del traslado de esa mercancía, pero la carta aporte va detallado más los datos que son, la mercancía, los datos del chofer, los datos en este caso de la unidad, el kilometraje, todos los datos para llevar esa mercancía. Y ahí lo que decían con el CFDI de traslado es que supongamos que tú traslades mercancías propias en las cuales no estás generando un ingreso. Exactamente. Entonces, lógicamente no vas a emitir un CFDI de ingreso. No. Entonces, nació, me acuerdo yo, si mal no recuerdo, que por la idea de que no puedes emitir un CFDI de ingreso de cero y dicen, no, pues mejor vamos a hacer un CFDI de traslado en el que va a amparar únicamente el traslado de la mercancía, pero no que va a reflejar un ingreso ni un egreso. Y creo que ahí el llenado es muy importante. Sí, el llenado es muy importante porque tú vas a trasladar esa mercancía, como te comentaba, de un punto de origen a un punto final, y ese CFDI se va a hacer cuando vas a utilizar el traslado a nivel, digamos, carretera, no a nivel local. Ok, tiene que ser carretera federal, para la mercancía. Exactamente, así es. Y debe ir bien llenado ese CFDI. Debes especificar los datos de la mercancía, los datos de la persona que va a llevar la unidad y los datos de toda la unidad que va a trasladar esa mercancía. Oye, ¿y qué otro CFDI es el que me comentabas? Ya vimos de ingreso, de egreso, de nómina, de traslado. El de pago. Y de pago. De pago. ¿Cómo es ese CFDI de pago? Ese CFDI de pago se hace para reportar prácticamente el pago de la factura. Y ¿No es lo mismo que el complemento de pago? El otro es no. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el CFDI de el pago? El complemento es un adicional al CFDI. Al CFDI de pago. Ok, ¿y el CFDI de pago, por ejemplo, un ejemplo de cuándo se emite? El CFDI de pago se emite cuando se paga una factura prácticamente. Ahí se emite. Ok. Cuando tú pagas una factura, se emite el CFDI de pago. El CFDI de pago. ¿Y en todos los casos que pagues una factura? Pero en modo PPD y por definir nada más. Ah, ok. En el caso de cuando pagas una factura en el mes, no se emite el CFDI. Ok, perfecto. Entonces CFDI de pago es PUE, ¿no? Porque es una sola exhibición. Sería PPD. O por definir. Por definir. Ahí entonces, y creo que ahí va a haber muchos errores de ese tema, porque mucha gente dice, pues yo ya te expedí la factura, pues ya te pagué, pues ya ahí muere. No, falta emitir este CFDI de pago para que vincule la salida del dinero que estás efectuando con el pago directamente con la factura que en un inicio no habías definido la forma de pago o eran parcialidades para, digamos, cancelar en efecto de pago la factura que estaba pendiente de pago, o cómo sería. Sí, o sea, si tú emites el CFDI de pago, supongamos que efectuamos una venta, yo te vendo un producto de 1,000 pesos y le ponemos por definir. Entonces, en un inicio, yo te pagué, no sé, 100 pesos de esos 1,000 pesos. Entonces, tú me emitiste un CFDI precisamente por el valor por el anticipo. Y por el valor de la mercancía, ¿no? Que debe de ser total. Y cuando yo te pago, yo tengo que emitir un CFDI de los 900 pesos, ¿no? Y tiene que ver relacionado con la compra del producto que te hice en un inicio. Sí, bueno, no necesariamente tiene que ser un anticipo. O sea, tú puedes emitir la factura y si en ese momento no te dan ningún pago o te dan una cantidad mínima o lo que sea, en ese momento haces el CFDI con PPD. Ok, por el total del valor de la mercancía. Así es. Cuando recibes un pago, ya sea puede ser un pago, 2, 3, los que acuerdes, tú estás obligado a emitir un complemento de pago. Claro. Para que le digas a la autoridad, de esta factura que valía 1,000 pesos, ya me pagaron 500 pesos, por darte un ejemplo. Perfecto. Y el CFDI de pago
es el que emito cuando efectúo el pago. Exactamente. Sí, cuando recibes el pago. Cuando recibo el pago. Y eso es muy importante y creo que ahí está claro. Quien realiza el pago, y digo a lo mejor para claro, y a ver si lo entendí bien, cuando tú realizas el pago, tú emites el complemento de pago. Pero cuando tú recibes el pago, tú emites el complemento de pago. Y cuando tú realizas el pago, tú emites el CFDI de pago. No, solamente lo emite la persona que emite la factura. Okay. El vendedor, por llamarlo así. Ok, perfecto. El vendedor es el que emite el CFDI de pago. Emite el CFDI con PPD, que describe lo que estás adquiriendo, y él mismo tiene que expedirte el complemento de pago. Perfecto. Tú como contribuyente, como receptor, simplemente tienes como que la obligación de pedirle que te dé ese comprobante, porque muchas veces no se da. Perfecto. Oye, Laurita, y a lo mejor hablando un poquito de estos errores, porque yo veo en las atenciones, tanto de restricciones de sellos como vigilancia profunda, que lógicamente el SAT se basa en la base de datos que tiene y es la explotación que hace de la misma información que se captura de CFDIs y de las declaraciones. De las declaraciones, pues realmente, por lo general, hace un contador, un profesional que advierte, que ve y que puede pues tratar de hacerlo de la mejor manera. Pero en tratando de CFDIs, el problema es que no necesariamente los contadores son los únicos que expiden CFDIs, sino que es muchas veces la gente operativa, la de ventas, todos los que realizan. Entonces luego, cuando las áreas contables realizan la contabilidad, pues tienen que basarse en los CFDIs, en el soporte material que da. Y veo que hay muchos errores, algunos errores que a lo mejor se pueden detectar, pero otros que creo que la autoridad se percata y que hoy en día, pues aquí como en el despacho a nuestros clientes, como muchos otros, lo que hacemos es pues prevenir y es tratar de descargar la información que tiene el SAT, tratar de hacer los cotejos respectivos para advertir que sí coincide la información declarada con la información que tiene el SAT respecto a todos estos tipos de CFDIs. Y hay muchos errores en común, y hasta la fecha. Muchos errores que yo creo que pueden prevenir, pueden evitar mucho trabajo en un futuro. Y a ver, ¿qué errores son los que en tu experiencia has visto más común por parte de los contribuyentes? Mira, Ger, digamos, el primero que hemos detectado es en el régimen fiscal del receptor del comprobante. Okay. Más enfocado a personas físicas, porque ellos pueden tener más de un régimen. Pueden estar tributando en más de un régimen. Entonces, cuando tú vas a adquirir un producto, un bien, muchas veces no te preguntan, oye, ¿a qué régimen te pongo? ¿No? Entonces, la gente que elabora la factura puede tomar el primero que aparece en la constancia de situación fiscal y a lo mejor no es el que es acorde a lo que para lo que lo vas a utilizar. Claro, y ahí creo que es muy importante porque el tipo de régimen va a ir directamente relacionado con el tipo de deducción que vas a aplicar al CFDI. Es correcto. Y eso es muy común porque muchas veces no se sabe. Por ejemplo, se van a hacer un análisis clínico, una persona. Y es una persona que tiene sueldos y salarios y tiene diferentes actividades, como tú dices. Pero el gasto que va a efectuar es una deducción personal, no es una deducción autorizada. Y ahorita vemos de esos. ¿Ahí importa el régimen o debería de establecer en qué régimen va a tributar? En general, digamos que no afectaría. ¿En qué sí afectaría? Por ejemplo, cuando tributa en régimen simplificado de confianza, porque ahí sí no te permite deducciones personales. Exactamente. O sea, ahí sí, sobre todo los de ese régimen, son los que deben de tener más cuidado en ese concepto. O supongamos un carro y que le pongan como régimen salarios, pues, y lo quieras deducir en tu actividad empresarial, supongamos, ahí ya no se podría. Entonces sí es muy claro tener en cuenta el efecto, digamos, fiscal de la deducción que le vas a efectuar ese gasto, ¿no? Ese es un error. Y creo que lo ven mucho y más ahorita en este mes, se va a ver mucho en las declaraciones, porque viene precargada la información. Entonces toda la información que viene precargada de honorarios, de escuelas, etcétera, 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 que son deducciones personales, pues van a venir encuadradas en esa hipótesis con ese régimen, porque al momento de llenar esos FDIs hicieron lo que tú comentas, ¿no? Así es. Sí, incluso también ahí el error a veces es de que lo pagan con tarjeta de crédito
y por alguna razón le ponen que lo pusieron en efectivo, que lo pagaron en efectivo. Eso es muy importante. Entonces, obviamente la autoridad no te lo considera como deducible, aunque todo lo demás esté correcto. Y ahí fíjate qué bueno que tocas ese tema, que es otro de los errores que ponen, el método de pago. Todas las deducciones, bueno, todos los gastos arriba de 2,000 pesos, hablando de deducciones autorizadas, tienen que ser con tarjeta o cheques o cualquier cosa no efectivo. Tratándose de gasolinas, en todos los casos, así sea un centavo, tiene que ser por medios electrónicos, tarjeta, que eso tiene que ser muy importante. Restaurantes, igual, tiene que efectuarse, ¿no? Para efectuarse la deducción, que es mínima, pero bueno, lo que se efectúe. Y gastos personales, en tratándose principalmente de gastos médicos, hospitalarios y análisis clínicos, todo lentes, todo ese rollo, principalmente análisis y eso, como requisito de ley es que se pague con tarjeta o cheque o medio de pago. Entonces es muy importante que chequen, porque si su factura dice pago en efectivo, aunque ellos hayan pagado con tarjeta, para el SAT pues no va a ser deducible o no va a ser considerada una deducción personal, aunque después te puedas pelear y puedas acreditar que sí lo pagaste, pero eso es muy claro, porque hay mucha gente que está acostumbrada a pagar en efectivo, sacan la factura, pero una factura que no haya sido pagada con esos medios, pues no cumple con uno de los requisitos para hacerla deducible. Entonces eso es algo que se tiene que revisar en los FDIs para efecto de que se cumpla, ¿no? Precisamente con ese requisito. Oye, y algo que nos trae de cabeza por parte del SAT, que son, que lo ponen en sellos y en vigilancia profunda y en todo, es encontramos o detectamos diferencias entre los ingresos declarados con los ingresos que paran tus FDIs y retenciones y de IVA igual. Retenciones de IVA porque se van conforme a flujo y siempre hay esas diferencias en la fecha de pago. ¿Es un error sí muy común? Sí, es muy común. Sí, o sea, no me puedo sentir mal si yo me equivoco en eso, pero procuramos no equivocarnos, ¿no? Cuando Así es. ¿Y por qué pasa eso? A ver, cuéntanos. Mira, como hace rato comentó contador Ernesto, se debe de poner el método de pago que es PUE o PPD. Es muy importante. Si un comprobante se le pone PUE, la autoridad da por entendido que en el mes de que se expidió, en ese mes tú lo cobraste. Que casi que en el momento, porque es pago en un ejercicio, que en el momento que expidiste la factura recibiste el pago. Así es. Ok. Ajá. Cuando te lo elaboran con PPD y tú realizas el pago, es importante que te elaboren el complemento de pago. Hay veces que, por ejemplo, no sé, tú haces el pago en enero, pero te emiten el comprobante en febrero. Si le ponen PUE, la autoridad va a considerar esa retención que corresponde a febrero cuando no es así, porque tú realizaste el pago en enero. Entonces, ahí lo correcto sería emitir el CFDI con PPD y emitir un complemento de pago especificando que se pagó en enero. Y eso es bien importante porque la mayoría de las personas piensa o realiza el complemento de pago cuando le pagan después de emitir la factura. Pero aquí el ejemplo que tú estás dando es, me pagan antes de emitir la factura. Y lógicamente, pues, si tú, ya sea por flujo o por devengado, si tú recibes el dinero antes, tienes que declarar ese dinero en el momento que recibes el dinero, aunque no hayas emitido la factura. Es correcto. ¿No? Entonces, porque pues esa era la primera hipótesis. Entonces, ahí en ese momento, expiden la factura PPD, no expiden la factura, te pagan, tú declaras, tú haces el entero y todo, y luego vienen las diferencias. Y dicen, oye, es que yo pagué, porque hay mucha gente que dice, yo pago la retención o entero, la retención hasta el momento en que yo expedí la factura, en el mes expedí porque considera la fecha de expedición de la factura. Y ahorita tú has sido muy clara, decir, no, lo que cuenta es la fecha de pago. Y me imagino que en la factura hay un rubro de fecha de pago. O sea, tal cual no. O sea, si tú lo emites con PUE, no vas a tener ese no, pero en PPD. En PPD sí. En PPD sí hay de fecha de pago. Entonces ahí, para que lógicamente tomen en consideración, tanto para IVA como para efectos de retenciones, pues la fecha en la que efectivamente se pagó para tomarlo en consideración, ¿no? Y lo importante, el complemento de pago. Sí. ¿Qué otros errores hay así comunes que tú adviertes? Porque ese tema de los pagos es de diario, o sea, se puede decir que es lo que más utiliza el SAT para efecto de IVA, de diferencias de IVA y de retenciones, tanto de salarios, porque hemos tenido muchos de asimilados o de asalariados que dicen, oye, tú tienes tu nómina, tú tienes tanto de retenciones, emitiste estos FDIs, pero tú les pagaste la quincena.
el mes anterior, digamos, a la fecha de expedición. Ahí, con ese complemento de pago, se podría ya vincular, digamos, y corregir ese error. Sí, bueno, en el caso de los FDI de nómina no hay un complemento de pago. Hay una fecha. No, sí hay una fecha, lo que no hay es un complemento. O sea, tú desde que elaboras un CFDI de nómina, tú desde ahí le especificas a la autoridad cuándo realizaste el pago, porque sí viene ese campo de fecha, la fecha de pago. Ese es el que deben de tener mucho cuidado, porque sí llega a haber el error de que le ponen el caso que te exponía, ¿no? Elaboran el comprobante el mes siguiente y le ponen que lo pagaron ese mes cuando no es cierto, o sea, pagaron el mes anterior. Entonces, tú contablemente vas a tener la retención en enero, pero conforme a CFDI tú la tienes hasta febrero y para la autoridad te va a decir tu retención es de febrero y me debes esa diferencia. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado también en los CFDIs de nómina. En el PPD no viene como tal la fecha de pago lo vas a tener en el complemento de pago. Claro, y me acuerdo hace mucho que la autoridad cuando hacía las diferencias, o sea, las comparaciones, digamos, para tratar diferencias, utilizaba la fecha del CFDI. Entonces había muchas aclaraciones que le decían, sí, pues yo lo expedí en tal, pero la fecha de pago es tal y comprobaban y era verdad. Entonces la autoridad modificó su sistema y consideró ese rubro dentro del CFDI de nómina de fecha de pago para ver en qué momento tendrías que efectuar el entero de esas retenciones de renta, ¿no? De los trabajadores. ¿Y qué otros errores hay comúnmente? Mira, me he encontrado el error cuando tienen productos que son tasa cero o exentos. Al momento que tú haces el llenado debes de poner si es objeto o no de impuesto. De IVA. De IVA, ajá. Muchas veces le ponen que no es objeto. Entonces, obviamente, ahí no va a estar desglosado, trasladado, aunque sea tasa cero o exento. Es un error muy común. Lo detectas al momento de presentar la declaración porque ya es una información que te aparece precargada. Ok, y fíjate que ahí tuve un caso de un cliente que asesoramos porque él brindaba servicios al extranjero, hacía exportación de servicios y exportación de servicios de asistencia técnica, que estaba tal cual acreditada la asistencia técnica, cumplía con todos los requisitos de asistencia técnica en el extranjero, pero los FDI los emitía su contadora como un objeto. Entonces, el tema es que pues no gozaba de los beneficios de la tasa cero del IVA, aunque estuviera, y pues todas las declaraciones que tenía, como ya venía precargado ese rubro, pues así los dejaba. Entonces, para ellos no generaba, digamos, de entrada, o no lo notaban porque pues no generaba un pago. Si fuera cero o no objeto, sí. ¿No? Porque mucha gente luego no advierte esa diferencia de no objeto o tasa cero, ¿no? En materia de IVA. Pero aquí creo yo que, además de que está mal llenado el CFDI, está incurriendo en un llenado indebido de la declaración, porque tendría que ser tasa cero de IVA. Todos los gastos que deriven, todo el IVA que pudiera acreditar, lo pudiera aplicar, le hubiera generado un saldo a favor, ¿no? ¿Cómo está? Pero aquí prefirieron no hacer nada. Y ese fue uno de los errores muy claros que advertimos. Ahí se puede corregir. Lo correcto sería cambiar el CFDI, pedir que te lo sustituyan para que esté acorde a lo que debe de ser. Y que ya sea tasa cero. Y en ese, por ejemplo, ¿cuántas diferencias hay? Es tasa 16, tasa cero, ¿no objeto y exento? Y exento, ok. Y lógicamente eso es para efectos de IVA. ¿Qué otros errores pudiera existir en los CFDI? Pues el uso del CFDI. El uso de CFDI, otro de los errores es el uso de CFDI. ¿Ahí cómo es? Ahí, digamos, en este caso, cuando se emite el CFDI, el concepto se tiene que emitir de acuerdo a la actividad que está en este caso el contribuyente. Por ejemplo, si tú vendes, digamos, un equipo de transporte, el uso no lo puedes poner como un gasto en general, lo tienes que poner como un equipo de transporte activo fijo. Ok, y eso es muy importante porque la gente luego no sabe, o sea, luego piden, por ejemplo, para determinar, un ejemplo, gasolina, ¿no? Que pues es gasto en general, sí, luego lo ponen, ¿no? Pero luego te dicen los clientes, las personas, ¿no? Las que les adquieren los productos, ¿qué uso le ponemos a su CFDI? Y pues la gente dice, no, pues pues no sé, sí, el que quieras. Agarran lo que es el gastos en general cuando realmente este uso le puede ser como un activo fijo. Okay. Un equipo ¿Y cuántos más? Digo, sé que hay muchísimos, pero los más comunes de los usos que se les dé a los CFDIs. De los usos son, para una persona moral, diciendo que generar activo fijo, equipo de transporte, equipo de oficina, equipo de cómputo,
Ok. Digamos, ese es el uso Lo más el más común. Ok. Y yo creo que el uso sí tiene que tener mucho cuidado en tratándose de las deducciones personales. Así es, tiene que ver mucho, porque ahí depende precisamente de la deducibilidad, en este caso de la deducción, como lo indicas. Ok. Y por ejemplo, gastos, pues veo que hay rubros de colegiaturas, ¿no? De pagos de colegiatura, pagos de transporte obligatorio, que es otro. Pero luego la gente se confunde mucho en el tema de aparatos de personas con discapacidad o de gastos médicos. Así es. Creo que en ese existe más confusión porque luego muchos dicen, no, pues yo me compro lentes por una discapacidad visual que tengo. Pero ese no es por incapacidad, porque por la ley cuando tú deduces un tema de incapacidad necesita haber una constancia de que efectivamente estás incapacitado y entonces no entraría la deducción por ese uso. Digo, lo puedes pelear lógicamente y gana, pero en estricto sentido para el SAT no va a estar cuadrado con la información que tiene, lo tendrías que meter como gastos médicos y hospitalarios y todo ese rollo. ¿Sí es? Entonces ahí el uso es lo que tienes que tener muy, muy en cuenta. ¿Y qué consejos podríamos darles ahora sí que las personas que nos ven? Porque, o sea, yo siempre lo he dicho, si tú efectúas un llenado correcto de CFDI, ya llevas la mitad del camino ganado para evitar cualquier tipo de aclaración o contingencia con la autoridad, ¿no? Y además te va a servir en la contabilidad porque te va a dar información más fidedigna respecto del llenado de tu declaración, ¿no? Porque muchos datos, pues ya los puedes sacar, digamos, respecto de eso. Incluso muchos se precargan, ¿no? Así es, muchos ya en la declaración. Sí, así ¿no? es. Pero tú, por ejemplo, si eres contadora, ¿qué les recomendarías a las empresas, por ejemplo, como contadora de empresa? Verificar si es PPD o PUE, o sea, si se pagó en el mes. Ese es lo principal. Ese es el primer punto. Ajá, si fue un PPD, que te hayan elaborado el complemento de pago o que tú lo hayas elaborado en este caso, ¿no? Okay. ¿Qué más? El uso del CFDI, como comentábamos, por el efecto de las deducciones. La tasa, en el caso del IVA, si es exento. O sea, son puntos que a lo mejor no les damos la relevancia, pero al final de cuentas nos impactan al momento de pagar los impuestos. Okay. ¿Cómo ves? Y creo que hay algo que hemos dejado muy de lado, pero qué bueno que lo digamos al final. El concepto. O sea, en el concepto en CFDI creo que es muy importante. Porque más ahora que existen muchas reformas, bueno, muchas disposiciones legales que buscan combatir pues la facturación, digamos, pues a los CEFOs, ¿no? Principalmente la emisión de facturas para operaciones simuladas o inexistentes. Muchas veces he visto, bueno, no muchas veces, en los últimos años, en todas las revisiones que he atendido, he visto temas de materialidad de operaciones. Y mucho se centra en el tema del concepto del CFDI para entender un poquito la operación. Ahí, ¿qué nos podrías contar de ese requisito? Recuerdas, como lo indicas ahorita, en este año 2026 va a estar el tema de lo que es la materialidad. Y prácticamente, como dices, el concepto se refiere prácticamente al uso del gasto de la deducibilidad que vas a hacer para el CFDI. En este caso, el contribuyente tiene que tener, digamos, conceptos que estén de acuerdo a la actividad económica, en este caso del contribuyente, para la deducibilidad de ese gasto. Aquí es importante, recordemos que el CFDI llenado se basa en el anexo 20 y el anexo 20 te describe prácticamente los conceptos que maneja el SAT para utilizarlos con códigos agrupadores para utilizar los conceptos. Y esos conceptos se tienen que utilizar de acuerdo, digamos, a la actividad, en este caso del contribuyente. Ok. O sea, realmente no es que te inventes el concepto que quieras, sino que tiene que ir ligado de cierta forma a este catálogo de conceptos que vienen, que digo, lo puedes, digamos, tropicalizar si cumple eso como para ser más específico respecto al servicio que tengas, pero es muy importante el concepto, porque yo he visto hasta la fecha incluso tiendas grandes o negocios muy grandes que emiten y los conceptos no son descriptivos, como lo exige la ley para que sea. Entonces, vemos la nueva facultad de visita domiciliaria express en la que vas a acreditar cuando existe una sospecha del concepto, pero creo que ahora ya el área contable, lo hemos comentado en otros programas,
es más vincular no nada más al papelito contable, es decir, la póliza contable y el CFDI y el comprobante de pago, sino más el soporte que debe de amparar esa operación reflejada en el CFDI. Y creo que el concepto es lo básico, porque a partir de ahí vas a generar. Supongamos, si tú prestas un servicio de asesoría contable o fiscal, creo que ese concepto tiene que ir vinculado con ese servicio que diste específicamente. Exacto. Y con la documentación que va a soportar. Porque si yo te facturo por una consultoría, supongamos, así como concepto, y realmente de consultoría fue una cosa totalmente ajena, pues ya desde ahí estamos en un problema para advertir esa situación, ¿no? Sí, y no solo es la descripción del concepto, Fer, o sea, también es la clave del producto. A ver, cuéntame porque, eso. O sea, el concepto puede ser el correcto a la actividad, pero si por alguna razón tú le pones una clave conforme al catálogo del SAT que no corresponde, ahí también la autoridad te puede decir, no es deducible porque esta clave no corresponde a la actividad. ¿Y esa clave viene en el mismo anexo? Exactamente. Ahora, es muy importante eso que comentas, porque luego al contribuyente que recibe esos CFDIs, al que le prestan los servicios, al cliente, digamos, le preguntan siempre, oye, ¿qué clave tienes en tu CFDI? Entonces, pues luego se queda así como pues, con cara de what, porque no es la persona contable, no es el contador, no es... a lo mejor es la persona de ventas o una persona que está en un área totalmente ajena a contable, y el que le pidan la clave es como pues, totalmente desconocido para ellos. Bueno, en mi opinión, perdón, no es tanto como que le preguntes al cliente qué clave quieres, o sea, sino más bien tú que estás emitiendo el CFDI, en función al servicio que estás prestando, debes de saber. Exactamente. A eso es a lo que voy. No le puedes arrojar la carga al cliente, más que nada tú debes de llenar el comprobante debidamente. Así es. Y en caso de que sea un servicio que a lo mejor pudiera estar entre dos tipos de conceptos o claves o algo, pues tratar de consensuarlo. Pero no aventarle la carga de la prueba, bueno, no, sino de cierta forma la carga a la otra persona de que diga, no, pues tú dime cómo lo lleno y yo te lo lleno como quieras. Sí, eso es el chus. Y qué bueno, porque creo que eso es uno de los problemas muy grandes en el llenado de CFDIs, ¿no? Que muchas veces la gente que se encarga de expedir los CFDIs no tiene conocimiento o no está capacitada precisamente para emitir esos CFDIs. ¿No? Sí, así es. Pues ¿qué consejo nos darías, Ernesto, a los clientes, igual que nuestra querida Laura, para evitar estos errores y pues de cierta forma si tienen alguna duda, igual que se acerquen con nosotros y los asesoramos con gusto? Pero ¿qué les podrías recomendar? Yo el consejo que les podría recomendar es prácticamente ver las configuraciones de en este caso del sistema o la plataforma donde vayan a elaborar el CFDI, revisar prácticamente qué es la actividad de régimen fiscal, ver la carga, digamos, en este caso de los productos con los códigos correctos, los conceptos correctos de acuerdo al catálogo del SAT, y en este caso llevar controles de pagos de las facturas que vayan a hacer o de la emisión. Oye, y muchas veces les decimos, nosotros les recomendamos a los contribuyentes cuando tenemos cartas de invitación, que se procure hacer ese cotejo con la información que tiene cargada el SAT, porque ahí se pueden ver muchas facturas duplicadas. ¿Ustedes lo recomiendan? O sea, ¿qué han detectado, supongamos, al hacer ese ejercicio? Sí, al hacer esa conciliación que tú mencionas, detectamos precisamente este tipo de errores que ahorita mencionábamos. Incluso te puedes fijar si la retención que tú estás enterando realmente corresponde a lo que estás pagando. Porque a mí ya me tocó en alguna ocasión que la retención, no sé por decirte, la habían pagado como de arrendamiento cuando era de intereses. O sea, al momento que tú haces esa descarga, ahí te puede arrojar el régimen también de quién recibe. Y luego la autoridad dice, se da cuenta un año después, dice, no, págamela y pues, solicita el pago de lo indebido de la otra, ¿no? Así es. De hecho, lo que tú comentas ahorita, eso ya es como una obligación. Que tú antes, digamos, una semana antes de que termine el mes, ya tienes que hacer tu descarga y verificar la emisión de los FDIs que estén correctos. Y en dado caso ya tienes un tiempo para hacer las correcciones necesarias, modificarlos, cancelarlos o sustituirlos. O sea, eso ya es un control obligado. Que debes de tener interno para efecto de cumplir debidamente, ¿no? Y lógicamente
Eso se va a complementar ya con la segunda parte, que sería ya el soporte, pues el soporte contable hoy en día, ¿no? Bueno, desde hace varios años, el que ampare las operaciones, ¿no? Como tal, para evitar tener problemas. Oigan, pues muchísimas gracias, y pues la verdad, muchas gracias a nuestra audiencia. Espero que haya sido de su interés. Y realmente este tema de CFDI y los errores más comunes que se tienen en el llenado, créanme, es de todos los días. O sea, la autoridad es lo que más está explotando, digamos, ahorita de sus bases de datos y le ha generado recaudación y dolores de cabeza a los contribuyentes que, bueno, pues cualquiera que tenga una problemática de eso, pues con gusto aquí en Heywich López Consultores los podemos apoyar. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes y seguimos a sus órdenes aquí en su programa En la Mira de los Especialistas.